Buenos días. Bueno, vamos a empezar esta reunión académica de enfermería con la presentación de esta reflexión que la hemos denominado Quédate en el territorio, la voz de los campesinos en medio del COVID-19. Mi nombre es Beatriz Elena Arias López, soy profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y este es un trabajo que hace parte de unas reflexiones que venimos haciendo con la Asociación Campesina de Antioquia, con quienes desde la facultad, en la línea salud mental, cuidado comunitario y ruralidad, venimos trabajando algunos proyectos de investigación y de acompañamiento a comunidades campesinas desde hace cerca de 10 años y que hoy, digamos, nos ponen en estos análisis también alrededor de lo que significa para el mundo campesino y el mundo rural la pandemia por la COVID-19. Para un poco ubicar lo que va a ser mi presentación, quiero contarles que voy a trabajar los puntos que aparecen en esta diapositiva, pero básicamente todos estos elementos van a estar transversalizados por la referencia a lo alimentario como el tema central que pretendemos poner en este momento en la reflexión. Lo alimentario como núcleo político del cuidado, la pandemia más allá del virus, la pandemia, la inequidad y lo que algunos autores han llamado crisis civilizatoria, la ruralidad global y el COVID-19. Digamos, en ese contexto, cómo se ubica el campesinado colombiano que ha vivido esta y otras pandemias que hoy queremos también como poner sobre la mesa de discusión, y terminar con una propuesta que tomo de Silvia Rivera Cusicanqui, quien dice que a grandes males es importante en este momento pequeños remedios, que no por pequeños no son profundos, y que básicamente quisiéramos ponerlos en términos de lo que significa la reflexión por la soberanía alimentaria y las redes locales de resistencia. Un poco para ubicar en qué punto o dónde estamos poniendo el énfasis en la discusión por lo alimentario, quisiera acá puntualizar que estamos hablando de lo alimentario no en el sentido estrictamente nutricional, sino más bien lo alimentario como núcleo político del cuidado. ¿Por qué poner esta manera de comprensión de lo alimentario? Ya desde estas investigaciones previas que habíamos hecho con la Asociación Campesina en territorios sobre todo del oriente antioqueño, nos hacíamos preguntas sobre cuáles eran los impactos que el conflicto armado había dejado sobre la vida de las comunidades rurales, y después de conversas, de encuentros, de pasar días y, digamos, acompañar los lugares de vida de las familias que viven en estas comunidades, pues lo que encontramos es que una de las respuestas más significativas tenía que ver con la limitación que el conflicto provocó en la producción de alimentos, en un doble juego que para nosotros tiene esta producción de alimentos, y es que así como se vio limitada en el momento más álgido del conflicto armado, también es cierto que la posibilidad de producir su comida como forma central del cuidado de la vida y del territorio constituye para las comunidades campesinas el centro de su resistencia. Y por eso es que para nosotros la producción del alimento ocupa un lugar central. Como les decía, pues no solo por esa importancia nutricional, sino por el valor político que le permite a comunidades rurales y comunidades campesinas las formas de relacionamiento, la autonomía y la posibilidad de decisión. Y en ese sentido, pues ocupa un lugar central para promover una posibilidad asociativa, si se quiere, una identidad colectiva, en el sentido de pensarse como campesino, aquel que puede cultivar sus alimentos, que puede producir sus alimentos para consumirlos, no simplemente habitar el campo, y entender que es ahí también donde empieza a tejerse ese concepto de salud que a veces vemos tan borroso, y de cuidado comunitario en la ruralidad, muy asociado a prácticas relacionadas con lo alimentario. Entonces, digamos que es en este marco de reflexión donde vamos a seguir hablando de lo que ha significado la pandemia por la COVID-19,
para comunidades campesinas, pequeños campesinos, pequeñas familias productoras de alimentos. Y de qué manera, digamos, entendemos o hacemos la reflexión de cómo pensar este momento actual y cómo de alguna manera afrontarlo desde estos lugares. Antes de continuar, yo quisiera invitarlas a escuchar y a ver a Gilma Benítez. Gilma es una líder campesina que murió en el 2014. Ella fue integrante de la Coordinadora Nacional Campesina y líder de la campaña por la dignidad campesina, que es una campaña que desde hace rato está, digamos, haciendo una apuesta importante por visibilizar a campesinos y campesinas como sujetos políticos, sembradores de vida, productores de alimentos y guardianes de la madre tierra, que deben tener un estatus político diferencial, que reconozca también su lugar en las dinámicas sociales del país. Entonces, quiero invitarlos a que escuchemos a Gilma con unas palabras muy importantes y sabias de lo que significa esta discusión que queremos plantear hoy. Y desde el momento en que se descubrió la semilla, yo digo, nosotras las mujeres descubrimos la semilla y con ella parimos la agricultura. ¿Sí? Y del momento en que nace la agricultura, nace esta economía campesina que no es sino la producción pequeña para resolver el problema de la alimentación. Primero de la familia, luego de la comunidad y después sí se fueron inventando esto de los excedentes para la venta. Pero también para afianzar esa lógica de que la madre tierra tiene que cumplir la función social de producir los alimentos para alimentar la familia y la comunidad y la sociedad. Volver a encender esa llama de la dignidad campesina para levantarnos hoy a defender nuestras tierras, nuestros territorios, nuestra existencia, porque queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones una visión de que el campo también es un espacio de dignidad para la vida, de que en el campo también podemos desarrollar muchas posibilidades de una vida en mejores condiciones que en la misma ciudad. ¿Sí? Y que la producción campesina no es un trabajo pues terrible, no es un trabajo ahí atrasado, no es un trabajo de oso, no es un trabajo que da vergüenza, no, es la producción que deberíamos elevarla a la categoría de sagrada, porque es la producción de la comida de la humanidad. Hemos venido a defender la vida y la madre tierra. Quédate en el territorio, construyamos comunidad. Cuidarnos, comprometernos y articularnos para la defensa de la vida y el territorio. Un mensaje de la Asociación Campesina de Antioquia, ACA. Continuemos con la presentación que teníamos. Después de escuchar a Gilma, entonces un poco continuar con por dónde vemos este asunto de la pandemia. No es, digamos, el interés en esta conversación de hablar de los asuntos epidemiológicos que ya en otras reuniones de enfermería se han abordado. Quisiéramos poner esta otra conversación que es pensar la pandemia más allá del virus y que tiene que ver básicamente con los análisis que ya se han hecho en el mundo por distintos investigadores alrededor de la hiperindustrialización de los alimentos como una de las, digamos, de los detonadores de este tipo de pandemias. Mucho de lo que se ha, digamos, analizado y que ha estado circulando por distintos redes y por distintos grupos de trabajo es el señalamiento de cómo este tipo de producción industrial de alimentos que busca el alto rendimiento con prácticas como la expansión de monocultivos genéticos de animales de granja, la destrucción acelerada de los hábitats de muchas especies naturales, la deforestación asociada al avance de la agroindustria, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los transgénicos, con los agroquímicos, con la degradación del suelo, el avance de la frontera agrícola y urbana propia de los procesos de expansión y extracción del capitalismo, están a la base de la emergencia de estas nuevas enfermedades que han pasado de animales a humanos.
que no solamente, digamos, estas prácticas han generado el despojo a pequeños productores agrarios en todo el mundo, sino que precisamente son prácticas que han sido o que han estado relacionadas con la aparición de enfermedades como la COVID-19, ya que muchos de los patógenos que tenían hábitats cerrados empiezan a extenderse a comunidades humanas, y esos virus que portaban animales que podían estar, digamos, en lugares más cerrados o recónditos empiezan a circular aceleradamente por el planeta, siendo transferidos a otros animales y de esos animales a otros seres, a los seres humanos, presentándose, por ejemplo, la pandemia que hoy padecemos. Digamos que hasta el día de hoy no es muy claro, o sea, lo que está claro es que es un virus. La OMS ha aclarado que es un virus de origen animal el que ha sido el productor de esta pandemia y que puede, se dice, tener un ancestro común en los murciélagos. Sin embargo, actualmente se sigue investigando sobre cuáles animales pudieron estar intermediando el contacto con los seres humanos. Tampoco se sabe a ciencia cierta en qué lugar apareció el virus, aunque, digamos, han proliferado muchas explicaciones que también pueden ser problemáticas en términos de una mirada muy racista, de pensar que esto se produjo en el lejano oriente y no en el mundo occidental blanco, en este caso particular en China, y que de alguna manera también ha planteado prejuicios que plantean que un país como China es el productor de la enfermedad. Digamos que todavía esto tiene una serie de discusiones, pero pues nos parece importante traer acá para la conversación un esfuerzo hecho por un colectivo chino llamado Xuan, que también se ha preguntado cómo se produjo y se distribuyó este virus, para reflexionar entonces también cuáles son los posibles orígenes de la pandemia. Recuerden que se dijo que el primer sitio donde se presentó la enfermedad fue en Wuhan, y Wuhan es una ciudad que reúne unas condiciones particulares. Es un lugar que fue una burbuja inmobiliaria, donde se dio un boom inmobiliario muy importante y donde se canalizaron grandes inversiones en vivienda e infraestructura que fueron facilitadas por la oferta de materiales que aseguraban la industria local y aseguraban el crecimiento chino, dándole digamos, un respiro al capitalismo mundial. Y de alguna manera esto provocó allí un crecimiento urbano muy acelerado, una fuerte carga de migración del campo a la ciudad de trabajadores y trabajadoras en condiciones muy precarias. Y esta precariedad, digamos, se fue dando como consecuencia de la privatización del régimen de protección social chino tras el desmonte del sistema socialista, que también facilitó la incipiente distribución del virus entre trabajadores con un acceso muy deficiente a un sistema de salud, malnutrición generalizada, hacinamiento urbano y condiciones insalubres en el trabajo y la vida cotidiana, que también estaban presentes pues, en otros contextos donde este virus ha crecido, o sea, ha tenido una expansión muy rápida, como son algunos países de América Latina y el Caribe, África y Asia, y los sitios habitados por obreros, trabajadores o migrantes y empobrecidos en Europa y Estados Unidos. Esto entonces nos lleva como a pensar que el tema de la pandemia también nos pone de cara a una inequidad y a una crisis, y a lo que hablábamos ha sido llamada una crisis civilizatoria. En estas fotografías, no sé si ustedes logran más o menos identificar, pero es una fotografías que han circulado mucho en los diarios locales alrededor de lo que se ha llamado los trapos rojos, anunciando el hambre en las zonas urbanas. Y eso lo que muestra es que si bien la pandemia es mundial, pues no es democrática, porque aunque ha llegado a todo el mundo, la mitigación no es equilibrada desde el punto de vista social y al contrario, lo que ha hecho es agrandar las desigualdades y las discriminaciones que ya existían.
Y eso también nos muestra que el afrontamiento entonces es también desigual, porque lo que hemos encontrado es que el aislamiento como medida de contención es también, se comporta también como un privilegio. Y de alguna manera esto lo que está poniendo es una discusión sobre la disyuntiva entre economía y vida, que lo hemos vivido en todo este tiempo de si hacemos una cuarentena inteligente, si se entran algunos sectores de la economía, qué sectores de la economía se reactivan o no se reactivan, que hace parte de toda una discusión que pone, digamos, este debate entre economía y vida muy, muy de primera mano. Una de lo que está revelando son inequidades históricas, por ejemplo, con el tema del trapo rojo, lo que vemos son zonas urbanas o periurbanas con un gran porcentaje de población que sobrevive de lo que trabaja en el espacio público, que es lo que nosotros llamamos coloquialmente el rebusque, donde la calle, las manos y el cuerpo son las principales fuentes de trabajo y donde las condiciones de aislamiento pues aniquilan cualquier posibilidad de sobrevivencia, de tal manera que miles de seres humanos en esta ciudad y en muchas ciudades del mundo quedan expropiados de esa dignidad, mostrando que la pandemia tiene un rostro racializado, generizado y clasista, donde el aislamiento decretado resulta entonces ser un privilegio que transparenta que más allá del virus, esta es la punta del iceberg del sufrimiento múltiple y acumulado por un sistema capitalista inhumano y antevida, es decir, que la pandemia no es el patógeno transmitido de un animal al ser humano, sino el mismo desarrollo capitalista en toda su expresión, ¿no es cierto? Muchos de los sectores económicos que están, digamos, a la base de esta crisis civilizatoria que, como les decía, han planteado autores como Boaventura de Sousa Santos, son muchos de los que en nuestro país vienen en forma importante generando actividad económica desde la apertura económica de los años 80 y los años 90, y que de alguna manera una apertura que benefició en gran medida la inversión extranjera para las grandes empresas y los grandes capitales, apoyados por un gobierno pues neoliberal que abrió las fronteras desde aquel momento para que entraran capitales extranjeros y digamos, en detrimento de lo que es la producción nacional. Esto entonces ha ido consolidando en el caso de la ruralidad un modelo basado en la explotación de materias primas como los minerales y los hidrocarburos, la agroindustria, la ganadería y el narcotráfico, el cual ha marginado y afectado profundamente la producción nacional de alimentos, a lo que han aportado principalmente las familias campesinas, y ha disparado la importación de comida en países con un gran potencial agrícola, como en el caso colombiano. O sea, es increíble que hoy en un país que tiene, como les digo, una vocación agrícola, tengamos una importación de alimentos tan grande y las medidas de protección sobre la producción nacional cada vez sean menores. Antes de pasar a escuchar a Sixta, pues digamos que lo que nos está mostrando entonces esta crisis civilizatoria es que realmente urgen transformaciones importantes, porque digamos que de seguir como vamos, las pandemias se van a repetir, van a venir otras pandemias, esto va a ser un asunto permanente y cíclico, y que lo que, digamos, tendríamos que pensar es cómo repensamos nuestros modos de vida. Y quizás las respuestas las tengan mucho más claras las comunidades campesinas, étnicas, indígenas, afro, que desde las localidades vienen probando formas de resistencia cotidiana. Y por eso yo quisiera en este momento que escucháramos la voz de una gran amiga que se llama Sixta, quien nos habla desde Panguí y nos muestra esa posibilidad, digamos, de recuperación de saberes propios para resistir en medio de la precariedad y la dificultad.
Entonces voy a pasar a compartirles la voz de Sixa. Pues Beatriz, hasta ahora, gracias a Dios, voy bien, cuidándome mucho y tomando acá, pues como no tengo medicina de esa que me dan allá, pues estoy tomando acá, en el nombre del Señor Jesucristo, estoy tomando medicina tradicional, tomando hierbas, mija, cocinando hierbas y tomando, guanábana, noni, como quimio, y para otras cosas, para dolores y todo, estoy tomando limón, haciéndome unos baños de asiento, haciéndome baños calientes y tomando mucha espinaca como vitaminas, espinaca, oréganos, cilantros. Acá tengo sangre gallina, o que ustedes le llaman allá, acá le llamamos descalcer, albahaca blanca, bueno, todo. Yo ya tengo una azotea sembrada con muchas cosas, y ya ahora también estoy teniendo pepinos, tengo algunas cosas que todavía estoy sembrando, pimentones y todo, y me estoy cuidando con lo natural. Pues acá realmente, gracias a Dios, tenemos, tú sabes, podemos tener una azotea. Ya estoy montando mi azotea, pues no como la que tú conociste, que era una azotea con toda la de la ley, pero acá, como ya no puedo hacer mucha fuerza, pues tengo que andar con cositas poquitas, en tarritos, y bueno, te voy a mandar una foto de mi azotea, de mi nueva azotea, y pues cuidándome mucho, mija, tomándome mis medicinas tradicionales. Y con las muchachas aquí, pues como yo tengo banano allá mi cultivo de banano, ese no se me murió del todo. El plátano fue lo que se murió, la piña, porque Marcela descuidó todo. Y entonces pues lo que encontré fue el bananal, que ese sí todavía está ahí, ya lo hice rozar. Mi hermano de allá de Medellín siempre me gira cualquier cosita. Él me gira 50.000 pesos mensual, y ya también me empezaron a dar la ayuda de los viejos, y pues ya con eso voy empezando. Ya mandé rozar bananal y voy a resembrar lo de plátano también, y ahí organizando cositas, a ver si amplío y me consigo unas semillas de zanahoria, de otras cosas, para sembrar toda clase de hortalizas, porque tú sabes, ya no puedo trabajar muy duro en el monte por lo del problema de los huesos. Pero ahí mi Diosito me va ayudando. Estoy comiendo pura espinaca cocida, mija, y comiendo bastante zanahorias y cuidándome mucho, tomando mucho noni, cocido, jugo, bueno, todo eso, que eso lo estoy utilizando como una quimio. Y cuidándome también con la boca de comer cosas que sean nocivas a mi salud, como por ejemplo las carnes rojas. Estoy comiendo muy poquita carne roja, estoy comiendo más pescado. Como vine tan cansada del pollo, pues estoy comiendo también muy moderadamente el pollo. Y tú sabes que acá el pescado es más barato, pues, y acá los amigos míos pescan y me traen pescado a regalar, y cuando tengo forma también compro mi pescado, bueno, en fin. Y Fermina con Chompo, que son como los papás míos acá, ellos, Chompo pesca y yo también compro a él y ellos me dan. Fermina y yo somos como hermanas. Ella ha sido muy buena conmigo y siempre hemos sido muy buenas compañeras. Hemos luchado, hemos andado en la lucha, en los procesos, hemos andado muchas cosas. Y ella es como una hermana mía. Sí, y las demás todas están bien. Cada 15 días nos reunimos en la panadería y el banco. Pues el trapiche sí está como muy caído, los animales pues acabaron con ellos, y pues ahí Pilar y Santa tienen de a 2 puerquitas, y pues ahí está, ahí van para adelante. Yo ya tengo 3 gallinas, me regaló Pilar una, Santa me regaló otra, y mi tía Guadalupe me regaló otra gallina, así que tengo 3 pollas y ya les hice un gallinero, y ahí voy también ya con la cría, tratando uno pues de tener lo propio. Ya me gusta mucho la gallina, ¿sabes?
Puede ser que tenga la oportunidad de algún día, aunque sea, mandarte una guisada, oye. Cuídate mucho, Beatriz. Tú sabes que yo te quiero mucho y te aprecio, tu familia. Ustedes han sido unas personas muy buenas conmigo. No me olvido de eso, oye. Ustedes han sido muy buenas conmigo. Así que me alegro de que estés bien, pues hay que pasarla bien en casa. Toca así y ahí te voy a mandar una foto de la azotea, oye. Y te invito a comer pepino y pues a comer de acá, de mi azotea, oye. Siempre estás invitada, como siempre. Siempre estás invitada cuando quieras venir. Tú sabes cómo es acá. Hasta ahora acá no tenemos ningún caso. Hasta ahora acá pues el clima creo que nos ayuda mucho. Y pues como tú dices, acá es otra cosa. Acá podemos andar libres todavía, pues estamos restringidos de salir, por ejemplo, para Bahía, para Buenaventura, para otros lados lejos. Pero aquí en el municipio sí podemos andar pues en lancha y andar para allá y para acá y por la playa, bueno, en fin, por donde podamos ir. En cuanto a la comida, pues no tenemos abastecimiento, sino que cada mes como que es que va a bajar el barco con comida. Así que hay que aviarse de lo que se pueda y si no, a comer banano y plátano, mija, pringado con pescado. Y así toca, mi amor. Me alegro mucho de hablarte, de saludarte. Cuídate mucho. Chao. Muy bien. Este es un testimonio muy interesante porque lo que nos muestra es, o sea, la capacidad creativa, eso que hoy se llama reinventarse, es algo que las comunidades campesinas étnicas vienen haciendo hace muchísimos años porque siempre han estado expuestos a miles de pandemias. Y eso es un poco lo que yo quisiera continuar conversando con ustedes ahora. Cuando hablamos de ruralidad global y COVID, pues lo que vemos es que realmente muchos de los medios de comunicación se han dedicado básicamente a trabajar, a informar alrededor de lo que sucede en las grandes ciudades, porque realmente son los sitios donde la afectación ha sido mucho mayor. Y realmente la información que llega del mundo rural es una información muy pobre, incluso aquí mismo en el país. Si nosotros pudiéramos medir qué tanto se habla de las zonas rurales o periféricas y qué tanto se habla de las grandes ciudades colombianas, pues el balance para todos sería muy claro. Pero lo que vemos, por ejemplo, en algunas de la información que ha circulado, nos muestra, por ejemplo, que en China, en el momento de la pandemia, pues se vieron afectados 700 millones de residentes rurales, que estuvieron expuestos a las mismas medidas muy fuertes y estrictas de manejo que hizo el gobierno chino, y el resultado fue un muy bajo número de contagios y muertes, pero un alto impacto negativo en la educación local, en el incremento del precio de los alimentos y en la obtención de atención médica que no fuera por causa del COVID-19. En el caso del África subsahariana, pues lo que se esperaba era una muy alta letalidad por las condiciones demográficas y endémicas que en el caso de las poblaciones africanas, pues afectan en forma importante su sistema inmune, con una serie de comorbilidades que vienen a complicar más la situación, pero además un contexto cultural y religioso que facilita la concentración de las personas, que hace que sean renuentes al aislamiento y una muy baja capacidad de proporcionar cuidados críticos. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que se ha visto es que los más afectados han sido los migrantes pobres, desprotegidos, además de todo sistema de protección social. Y digamos en países como Palestina, Indonesia, Italia, Rumania, Canadá, Reino Unido, lo que mostraron muchas organizaciones sociales fue mostrar y hacer alertas rápidas sobre las afectaciones que iban a tener las zonas rurales
y a la vez mostrar la importancia estratégica que tienen, digamos, hoy los campesinos y las campesinas en el afrontamiento desde el punto de vista de lo alimentario. Entonces, lo que uno pudiera ver es que en distintos lugares de la geografía mundial se evidencia esa desigualdad acumulada en las zonas rurales, que no solamente pasa en Colombia, sino que pasa en muchos otros lugares del mundo, pero a la vez también, digamos, se está reconociendo el papel estratégico como garantes del suministro y mantenimiento de la cadena de alimentos, frente a lo cual los distintos países han respondido de formas diferenciales. Y ahí quisiéramos entrar un poco en el otro punto de conversación que traíamos, y es esto que hemos llamado el campesinado colombiano entre pandemias. Con esto queremos señalar que la pandemia por la COVID-19 es una más entre múltiples pandemias que ha padecido el campesinado colombiano. El tema del aislamiento, del riesgo, del encierro, no es nuevo para los campesinos en Colombia, lo vivieron en todos los años de conflicto armado, pero no solamente eso, sino toda una carga de violencia estructural. Y yo quisiera traer entonces unos datos recientes de una de las primeras de la primera de 4 encuestas que aplicó el DANE desde el 2018, a partir de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2018 que obligaba al Estado colombiano a implementar medidas para identificar la situación de la población campesina, con miras a poder pensar de una mejor manera los planes, programas y políticas públicas a favor de esta población. A partir de ahí entonces empezaron a generar una serie de encuestas que hasta el momento no se habían hecho, y estos son los resultados de una primera encuesta que se aplicó en el 2019. Primero, hay un asunto histórico y es la baja titularidad sobre las tierras que hay en las zonas rurales, y obviamente una inexistente y lejana reforma agraria. Si bien fue uno de los puntos centrales de los acuerdos de paz de La Habana, lejos estamos de esa reforma que se pudo, digamos, negociar o poner sobre la mesa de esos acuerdos. Hoy esa reforma sigue siendo una utopía en este país, pero además, pues, de no poder contar con tierra propia y titularidad sobre la tierra, un gran número de campesinos, encontramos estas otras cifras. El 31.8% de la población encuestada se identifica como campesina. Eso es muy importante porque digamos que la población campesina no ha tenido el estatus de derecho que han tenido las poblaciones indígenas o negras, con lo cual, digamos, hay una mayor dificultad para la garantía de derechos, y por eso el reclamo de identidad campesina como sujeto de derecho es tan importante. Bueno, por lo menos hoy que se logre identificar que hay gente que se nombra y se siente campesina es importante para esta, digamos, para esta apuesta por pensar el campesino como un sujeto con derechos. El 8.4% de la población que se identifica como campesina no sabe leer ni escribir, y la última encuesta del DANE mostraba que en Colombia la cifra está en el 5.2%, con lo cual pues vemos cómo en el campo estas cifras siempre son más alarmantes. El máximo nivel educativo alcanzado por las personas entre 18 y 40 años que se reconocen como campesinas es la educación media, mientras que la mayoría de los adultos, los que superan los 41 años, solo terminaron la básica primaria. Esto es un asunto que se sigue presentando. El 96% de los municipios no cuentan, por ejemplo, en este momento con herramientas para poder implementar educación virtual, porque no hay conectividad, porque no hay medios tecnológicos y mucho menos en las zonas dispersas. De hecho, hoy hay un drama con el tema educativo porque en estos días contaban cómo en una de estas zonas, creo que es en el Urabá, el director se demoraba imprimiendo las guías de trabajo para los estudiantes no sé cuánto tiempo en una impresora muy viejita, y luego tienen que dedicar mucho tiempo a ir a entregar a cada uno de los niños o a las familias, buscar la manera de que le lleguen las guías, porque es la única manera de acercar los niños y las niñas hoy a la escuela. Más del 15% de la población rural está pasando hambre.
Los sistemas de atención en salud locales son supremamente precarios, incluso hay capitales que no tienen, de departamentos que no tienen infraestructura adecuada. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Amazonas, Guaviare y Caquetá, donde no hay más de 50 camas de UCI entre esos 3 departamentos. Acabamos de ver todo lo que está sucediendo en el Amazonas, que es supremamente dramático, también por la situación limítrofe con el Brasil. Y, digamos, el derecho a la salud, como sucede con muchos otros derechos, está menos garantizado, tanto desde el punto de vista de la cobertura como desde la calidad. Entonces, digamos que pandemias son muchas, estas son unas, la violencia del conflicto armado fue otra, la pobreza es otra, es decir, son muchas las pandemias por las que ha pasado y sigue pasando el campesinado colombiano. Por ejemplo, no podríamos dejar de pasar por alto lo que ha sido el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales han sido asesinados en zonas rurales. Aquí traigo las cifras que recoge Ideas para la Paz, Indepaz, sobre los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde que inició la cuarentena, que van 33, en 2020 van 105, de los cuales 33 se han dado en estos 2 meses. Familiares o relacionados con líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde que inició la cuarentena, van 5 de 8 que han asesinado en el 2020. Y los firmantes del acuerdo de paz, es decir, excombatientes de las FARC, mujeres y hombres, han sido asesinados 9 desde que inició la cuarentena, que hacen parte de los 25 asesinados en el 2020, para un total de personas asesinadas durante la cuarentena de 47. Y en medio de todo esto, además, quiero darles otro dato para que pensemos en esto de las pandemias que afronta el campesinado colombiano y también la pregunta de cuarentena para quién. Es que en plena pandemia, el 7 de abril del 2020 se aprobó el decreto 523 por el gobierno nacional. Este decreto abre la puerta a la importación de alimentos, especialmente de los Estados Unidos, con 0 arancel, especialmente de productos como el maíz amarillo, el sorgo, la soya y la torta de soya. Pongo en rojo esos puntos de 0 arancel y maíz porque Colombia es uno de los países que tiene mayor producción de maíz y de variedades de maíz. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede explicarse que en plena pandemia, entendiendo lo que significa la producción alimentaria en un momento de confinamiento como estos, cuando muchos países están reclamando la importancia, digamos, de lo alimentario, el gobierno colombiano pueda expedir un tipo de decreto como esto que para nada respalda la producción nacional agrícola? Esto lo que está mostrando precisamente es que hay una fuerte contradicción, ¿no es cierto? Que este tipo de medidas dan la espalda a la ruralidad y a los productores y van en contravía de todas las alarmas que esta situación de contingencia está poniendo en términos de los modelos y las formas de desarrollo. Mientras los más críticos están hablando de circuitos de comercialización corto y aprovechamiento de lo local, este tipo de medidas lo que están reforzando son esas dinámicas capitalistas que, como veíamos, están a la base de la pandemia y lo que muestran es esa contradicción que lo que, digamos, está dejando es nuevamente en claro que el gobierno colombiano pues es mucho más protector de la producción, en este caso norteamericana, que incluso de la misma producción nacional. Y en ese sentido, normas como estas pues transmiten mensajes muy contradictorios de acuerdo pues a lo que venimos viendo durante la conversación. Para terminar, pues quisiera como presentar esto que como les decía, lo tomo de Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana, quien dice que a grandes males hoy lo que habría que pensar es pequeños remedios, y yo quisiera traer como estas elementos, pensar mucho más en la soberanía alimentaria y las redes locales de resistencia y la recuperación ética del tejido social.
Recogiendo esto que ya hemos hablado en esta conversación, el virus es un problema ambiental creado por una cultura ampliamente destructiva que no sabe cuidar su casa, que se relaciona de manera explotativa con otras formas de vida y que desafía las leyes básicas de reproducción de la naturaleza. Y si bien hay medidas de gran calado estructurales que son absolutamente necesarias, como el fortalecimiento de los sistemas de derechos, como una reforma agraria que debería darse sin precedente histórico en todos los países, como la ampliación del papel del Estado, pero un Estado garante realmente de derechos y en disposición para la vida. Por ejemplo, un Estado que esté más del lado de nacionalizar la producción de alimentos con respaldo estatal y un sinfín de etcéteras. Pero digamos como esto, lo que vemos es que incluso en medio de la pandemia, lo que hace es reforzar todo el mensaje contrario. Pues yo quisiera traer lo que creo que está en nuestras manos como enfermeras, como enfermeros encargados de pensar y reflexionar lo que es el cuidado de la vida, y que básicamente quisiera ponerlo en estos tres elementos: recuperar la conciencia del valor del alimento local, volver a los circuitos cortos de consumo y fortalecer la agricultura urbana. Para ello quisiera contarles que en este momento hacemos parte de un grupo de trabajo, grupos de trabajo que surgen de la propuesta de UDA Responde al COVID-19, un grupo de trabajo que se llama Impacto del COVID-19 sobre los territorios y el proceso de paz. En este grupo, donde confluimos varios profesores y profesoras de distintas unidades académicas, hemos apostado por unas estrategias entre las que se encuentra que es una invitación a hacer parte de redes de consumo responsable y solidario. ¿Qué significa esto? Que podamos ser, que digamos que desde nuestro lugar de ciudadanos y en nuestro caso de cuidadores y cuidadoras, creemos que es un actuar políticamente comprometido y apoyar al campesinado. Eso significa construir y materializar propuestas entre comunidades organizadas y la universidad para poder generar aprendizajes mutuos y creación de confianzas. Poder generar desde nuestro lugar un consumo responsable y solidario con énfasis en cadenas alimentarias alternativas que apoyen a grupos de campesinos y neorurales que desde la ruralidad profunda o incluso desde territorios de clara influencia urbana o metropolitana empiezan a producir o vienen produciendo alimentos desde alternativas de agricultura sostenible. O sea, pensar que deberíamos hacer un consumo mucho más consciente en términos de pensar qué es lo que comemos, dónde lo compramos, a quién se lo compramos y en qué condiciones se produce. Más que una transacción comercial, pensar el tema del consumo como acciones vinculadas a procesos sociales de resistencia que saquen adelante expresiones culturales campesinas y étnicas, que en general propicien la creación de espacios y procesos socioeconómicos alternativos vinculados con lo alimentario, implicando a varios y muy diversos actores abiertos al encuentro y a la posibilidad de intercambios culturales alternativos. Desde hace unos días enviamos a sus correos, desde comunicaciones de la facultad, una pequeña encuesta. Si no la contestaron, yo se las puedo volver a enviar, me la pueden pedir, porque la idea es que realmente podamos hacer una red importante de apoyo, no solamente para el corto plazo de la contingencia COVID, sino realmente pensando en que esto nos está poniendo en un tema de responsabilidad política y ética muy importante, y que también es desde nuestro lugar de consumidores donde también tenemos que tener una actuación contundente y coherente. Y de ahí la invitación a ser parte entonces de esta red de consumo responsable y solidario que hoy desde la universidad queremos movilizar y dinamizar en el corto y el mediano plazo. Para terminar, quisiera dejarlos con la voz y la imagen de Xiomara, una chiquita de Betulia, Antioquia, una pequeña campesina que nos dice lo que significa para ella el campo y un poco las recomendaciones que nos da desde su lugar de vida a quienes vivimos en la ciudad. Hola, yo soy Xiomara, como todos estamos en la vereda de Escuchillón. Yo estoy buscando un pepino. Ay, qué rico.
Vamos a buscar más. Yo traje un pepino que está en la huerta y está muy rico y yo quiero que siembren nuestras semillas. Está rico. Allá no hay más. Vamos a ver. Para los niños que estamos estudiando desde casa, quiero mandarle un saludo gigante porque quiero que se cuiden mucho. Porque ellos son nuestra vida y yo nunca quiero que los maten, los de monte nunca los maten. Porque vea, ellos son lanuditos, son súper lanuditos. Es una coneja. Vea, yo les digo, hay unos conejos que son negros, pero hay otros que son como blanquitos. Y yo quiero que los cuiden mucho. Cuando ya estén viejos por aquí les sale, cuando estén viejas las conejas por aquí les salen una cosa como gris. Luego vámonos para casa porque está lloviendo mucho. O sea, yo los quiero mucho. Aquí en el campo estamos felices. Pero vea, yo quiero que nunca salgan. Digo por qué. Porque vea, si ustedes se vienen y hay alguno que tiene coronavirus, nos los pegan a nosotros. Y así nosotros no le podemos mandar las plantas, pepinos, los tomates, cebolla. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un cruel espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha a pedazos, con una pierna en 3 partes astillada. Quédate en el territorio. Construyamos comunidad. Cuidarnos, comprometernos y articularnos para la defensa de la vida y el territorio. Un mensaje de la Asociación Campesina de Antioquia, ACA. Bueno, con esto quisiera terminar, invitarlos entonces nuevamente a sumarnos a estas redes de consumo solidario, que creo que es por lo menos un lugar que podemos comprometernos a cumplir y a ser parte, digamos, de la solución, de una solución que es urgente. Y bueno, agradecerles por habernos escuchado y agradecer a las voces de campesinos y campesinas que hoy nos acompañaron en esta presentación. Que estén muy bien, muchas gracias.